Es un placer avanzar en este nuevo podcast de ZM Responde, que tiene como finalidad fomentar el intercambio con la comunidad de zona militar. En este número vamos a estar hablando sobre aquellas consultas que nos hicieron llegar vía redes sociales en materia de política de defensa. Es así que le dedicaremos unos minutos a hablar sobre el planteo geopolítico en materia de defensa, por un lado, a la restitución de capacidades en el instrumento militar, al FONDEF, y por último a las líneas de trabajo en materia de defensa nacional que hay actualmente. La primera pregunta que nos llega es si ha habido un giro copernicano en cuanto al perfil geopolítico de la defensa argentina. En este sentido, podemos mencionar que no hubo un giro copernicano en cuanto al posicionamiento de la Argentina en cuanto a defensa nacional. En todo caso, lo que se puede visualizar es un posicionamiento de equilibrio. Esto es, de tener relaciones con todos los países del mundo, con las distintas potencias, recibir ofertas por parte de equipamiento militar, avanzar en nuevas líneas de trabajo con otras naciones, el planteo también en cuanto a misiones de paz. En este caso se ha avanzado con Pakistán y con la India, enviar observadores, pero desde ya no ha habido un giro rotundo, sabiendo que ha habido comentarios anteriormente que mencionaban de que la Argentina estaba posicionándose en el ámbito de la defensa con países como Rusia o China. No, en este caso no ha habido y se sigue manteniendo un perfil de equilibrio con las distintas potencias. Lo que sí hay es desde ya un blanqueo de una situación particular que tiene la Argentina, que se posa en el veto británico. Sin embargo, esto no quiere decir que haya un corte con las conexiones con países occidentales, ni mucho menos. Los ofrecimientos y las posibles transferencias de equipos militares continúan por su senda. En este sentido podemos hablar de material como helicópteros, aviones, material individual para los infantes, ofrecimientos de blindados y otros que surgen desde los complejos militares occidentales y que se negocian con la Argentina. Esto desde ya no quiere decir que la Argentina avance con sus compras, pero las líneas de trabajo con los países occidentales desde ya que se mantienen. Por otro lado, también existe una apelación a la diplomacia regional. Hoy en día podemos hablar de que la Argentina busca conformar buenos lazos con la región. Si bien el contexto político es distinto a lo que fue la primera década del siglo, todavía la tendencia de la política de defensa actual de la Argentina es tratar de generar buenas conexiones con los países vecinos y tratar de fomentar un núcleo de seguridad y confianza con el subcontinente. La pata floja recae en que ha habido una eclosión del Consejo de Defensa Sudamericano años atrás. Esto quiere decir que no hay una conexión similar a la que había en otro momento. Sin embargo, también, y pese a ciertas diferencias de posicionamientos políticos, la diplomacia militar sigue funcionando en buena sintonía con los países de la región. Veamos el ejemplo entre Brasil y Argentina, donde el ejercicio combinado Arandú dio luz a estos excelentes vínculos que existen a nivel interfuerzas entre tanto Brasil como la Argentina. Hay un dato que hay que remarcar: el contacto en redes sociales entre las instituciones de defensa brasileras y las argentinas, tanto para felicitarse mutuamente como para saludarse por hechos emotivos. Este es un dato que hay que tener en cuenta para entender cuál es el foco de la política exterior en materia de defensa de la República Argentina. La segunda pregunta que nos llega es: ¿cuánto tiempo llevará a restituir capacidades para el instrumento militar argentino? Esta es una excelente pregunta y de alguna manera se posa sobre distintos paradigmas en los cuales ha transitado el país, y desde ya en escenarios distintos, mundiales, en los que ha transitado la Argentina. El eventual empleo del instrumento militar en la actualidad dista de aquel concebido durante el siglo XX, desde ya, en lo que estima que muchos elementos, equipos, capacidades pensadas entonces no estén en la escala de prioridad de la actualidad. Para dar un ejemplo,
La estructura castrense en la década del 60 estimaba, por ejemplo, la capacidad de bombardeo estratégico como un vector fundamental de la proyección de la fuerza de la Argentina. Hoy en día la Argentina no contempla los mismos riesgos y amenazas que en otro momento histórico, como para priorizar distintas capacidades o distintos sistemas de armas. Sin embargo, es verdad que desde hace décadas, tanto por omisión política como por falta de recursos, la Argentina ha transitado un camino de virtual desarme y no coaccionado, en donde se han perdido capacidades que incluso sí estaban dentro de la matriz de elementos necesarios para ejercer efectos disuasivos. En esta línea podemos mencionar varias capacidades. Por un lado, la intercepción supersónica, el componente submarino, la proyección marítima, el transporte estratégico, entre muchos más. Todos estos terminaron fuera del tablero. Otros elementos también fueron severamente degradados y desde ya atados a la falta de recursos y al impulso político. Volviendo un poco a la pregunta, un plan de restituciones de capacidades para la Argentina llevará mucho tiempo. En función de esto, también podemos mencionar que los recursos son escasos en la actualidad y de que las necesidades actualmente también son muchas. Atado a estos conceptos, podemos pasar a la próxima pregunta y está relacionada a esta temática y se enfoca puntualmente en el FONDEF. La tercera pregunta nos menciona si el FONDEF va a servir para eventualmente recuperar equipamiento. Y acá vamos a algunas cuestiones. El FONDEF, como ley, viene con la intención de mejorar desde ya las arcas de la estructura de la defensa en la República Argentina. La ley 27.565 tiene como objeto conformar una masa de dinero proveniente de los ingresos corrientes de la nación a efectos de destinarse a la recuperación, modernización y adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. Estamos hablando aproximadamente de 30.000 millones de pesos anuales que van a ir a estos fines. Inicialmente la respuesta a la pregunta debería ser un sí rotundo. Sin embargo, hay algunos elementos que pueden llegar a afectar a una política de restitución de capacidades y esto se va a atar al presupuesto anual de la cartera de defensa. Si el presupuesto anual contempla un porcentaje menor a destinarse a gastos de capital, o sea, a la modernización o incorporación de equipos, el FONDEF solo equilibrará la balanza y tendremos que seguir hablando de un cierto statu quo para la jurisdicción de defensa. En términos simples, en ese caso nada cambiaría. Ahora bien, si la política presupuestaria anual busca perfilarse a este ansiado 1% mínimo y que los gastos corrientes o sueldos no impliquen un 85% de gastos de este presupuesto, podremos hablar de un FONDEF con una buena proyección para que la Argentina restituya capacidades de manera sólida. En resumen, el fondo ayuda, sí, desde ya, pero también depende de la suerte que tenga el presupuesto anual. Por otro lado, contemplemos al FONDEF como un elemento que da previsión. Esto es algo mencionado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, por las autoridades civiles en defensa. Dentro del método de planeamiento, fines, tiempo y recursos son elementos centrales. Recursos, algo central. El fondo va a otorgar la previsión de poder planear con recursos específicos para las capacidades. Si no había en el método de planeamiento la capacidad de contar con recursos, lógicamente este planeamiento no iba a terminar en la nada, Ahora estamos hablando de otra hipótesis. ¿Cuándo podremos evaluar si los efectos del FONDEF son positivos o nulos? El año que viene, con la primera rendición al Congreso de la Nación. Por último, como cuarta pregunta, ¿cuáles son las líneas de trabajo que hay actualmente dentro del Ministerio de Defensa? Acá tenemos varias aristas. Por un lado, la idea de la DPDN, la Directiva Política de Defensa Nacional. Es uno de los insumos más importantes de la política de defensa y actualmente se encuentra en proceso de elaboración. La misma es la idea de trabajo que impulsa el propio Poder Ejecutivo hacia abajo para organizar la política de defensa, los ejes de trabajo del Estado Mayor Conjunto y la organización posterior de las propias Fuerzas Armadas. Estimamos que para el año que viene se pueda contar con una nueva DPDN actualizada desde ya que actualmente rigen los lineamientos de la DPDN del año 2014. Otra línea es el ciclo de planeamiento y atado desde ya a la DPDN.
Al día de hoy, el ámbito del Estado Mayor se encuentra trabajando en ideas de trabajo que puedan servir como insumos tras el impulso de una nueva directiva política, de ya que se enfoque en avanzar en un nuevo ciclo de planeamiento para la defensa nacional. A raíz del establecimiento de una nueva directiva política, las distintas líneas de trabajo comenzarán a trabajar en una ARE-1000 y una D-1000, una directiva estratégica militar que servirá como insumo de los planeamientos militares de corto, mediano y largo plazo. Esto es, analizar los cambios que hay en el escenario mundial, avanzar en las necesidades con las que de alguna manera el instrumento militar debería organizarse y establecer cuáles son los objetivos de cara al futuro de este propio instrumento militar. Aquí es donde aparece el equipamiento, que es lo que están necesitando actualmente las Fuerzas Armadas y que motivará posteriormente las negociaciones con distintos actores internacionales, el desarrollo y la investigación de sistemas de armas o capacidades, la fabricación en el país, y todo esto desde ya implica recursos. Por otro lado, se está trabajando también en la ley de personal militar, en una actualización de la ley de personal militar, que va a modificar una ley que es del año 1971. Esta ley habla de reservas, de reclutamiento, de haberes, de retiros y de pensiones. Para esto también se ha conformado una comisión compuesta por funcionarios legislativos, personal de defensa, militares y asesores académicos. La iniciativa ha surgido a finales de mayo y daba 120 días para tener un proyecto de ley redactado por la Comisión de Análisis y Redacción. Por lo que podemos inferir que en poco tiempo podamos hacer un análisis del texto surgido allí para tener más detalles. Fue un placer compartir estos comentarios con el público de ZM. Si les gustó la temática, los invito a suscribirse al canal de YouTube. De parte de todo el equipo de Zona Militar, gracias por seguirnos y nos encontramos en el próximo podcast.